tormentas son una realidad, no es imaginación. En la vida hay tormentas. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y cuando hablamos de la realidad de las tormentas, hablamos de que las tormentas vienen de manera natural, como ocurren en la naturaleza, es parte de la vida. Número dos, también nosotros nos buscamos las tormentas, también nosotros las creamos cuando no actuamos con sabiduría y con cordura. Y por último, el mismo Dios nos hace pasar por algunas tormentas para que nosotros crezcamos, para que seamos fortalecidos, edificados, para que nos demos cuenta de lo que nos falta. Amén. En lo que necesitamos ser fortalecidos. Pero de ahí entramos a el comienzo fundamental de la solución, y es la necesidad de reconocer a Dios. Es la necesidad de entender que hay alguien que siempre está por encima de la tormenta, y es el creador de los cielos y la tierra. Y que en Dios hay hasta la invitación para que vengamos a Él lo que estamos trabajados y cargados, que Él nos va a hacer descansar, para que no nos quedemos enredados en las opciones de nuestros engaños, de nuestras confusiones, y alcemos nuestros ojos a los montes y busquemos nuestro socorro en el que creó los cielos y la tierra. Comenzando por ahí, saber que hay un Dios que tiene dominio, que tiene conocimiento y tiene todas las posibilidades por sobre todas las cosas. Entonces, pasamos de ahí a ver que Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros pensamos. Y se me olvidó mencionar que también vimos cuán valiosos, cuán importantes somos para Dios. Si ustedes se han fijado, aunque la ballena es mucho más grande que cualquiera de nosotros, Dios no le encargó a la ballena la administración de la creación, sino al hombre, a la mujer, a nosotros los seres humanos. El salmista dice en el Salmo 8, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo yo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de favores. Amén. Somos importantes para Dios. Amén. Aquí me llegaron el correo, como decía antes, you got mail, ¿verdad? Que también están con nosotros Carmen Ramos. ¿Cuál es Carmen Ramos? Aquí, bienvenida Carmen. Y Euris Solís, ese que ya lo habíamos presentado sin tarjeta. Y la bendición para ustedes en esta tarde. Gracias. Entonces, hermanos, el día de hoy, ya que tenemos todo este entendimiento y Dios nos va aclarando la mente sobre cómo podemos participar en la vida y en medio de una tormenta y salir ilesos, y más que ilesos, salir victoriosos y cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas, entramos a un punto importante, porque es un punto donde nosotros no simplemente recibimos, sino que nosotros vivimos. Hay cosas que son nuestra decisión. Y en ese sentido, he llamado a este mensaje, la fe mueve montañas. Fíjense, cuando el Señor en el entrenamiento de sus discípulos comienza a caminar con ellos, comienza a hacer obras, comienza a explicarles su palabra, etcétera, etcétera. Y llega el momento donde
ya la gente empieza a reconocer a sus discípulos porque andan con el Señor, porque hablan como el Señor, porque hasta hacen cosas de las que el Señor hace. Pero un día viene un señor que su hijo convulsiona y está poseído por espíritus y cosas, y se lo dan a los discípulos, y los discípulos miran el asunto y tratan y no pasa nada. Y ellos fueron donde el Señor diciéndole: Señor, este muchacho está poseído, pero no hemos podido hacer nada, por más que hacemos, no funciona. Y el Señor dijo: caramba, gente de poca fe, ¿cuándo es que van a aprender? Tráiganme al muchacho. Y el Señor le traen al muchacho, inmediatamente reprendió con autoridad y lo liberó de el espíritu que le dominaba. Y ellos se acercaron al Señor y le dijeron: Señor, y explícanos por qué nosotros no pudimos hacerlo. Y esta fue la respuesta del Señor. Él le dijo: tengan fe en Dios. Respondió Jesús: les aseguro que si alguno le dice a este monte: quítate de ahí, tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Tengan fe en Dios. Nosotros necesitamos tener fe en Dios. Fíjense cómo la realidad se torna más que complicada, de una dimensión humanamente no alcanzable. Nosotros estamos considerando esta campaña alrededor del texto de Marcos capítulo 4, donde el Señor va a cruzar el mar con sus discípulos hacia el otro lado, y en medio del mar les acoge una gran tormenta mientras el Señor está durmiendo con su cabeza recostada allí en la popa del barco. Y ellos están desesperados y sacando aguas, hasta que alguien va y sacude al maestro y le grita y le dice: Señor, despiértate, es que no te importa que nos estamos hundiendo. Y el Señor se despertó. Y dice la palabra que se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Pero vean que aquí entramos en un punto crítico. Y cuando le llamo un punto crítico es porque el marco de acción se salió de lo natural. ¿Cuándo se había visto que usted se para en medio de un ventarrón o de un ciclón o de un tornado y le dice al viento: párate ahí, o te pongo un ticket, ¿no? El radar dice que tú vas muy rápido, párate ahí? ¿Verdad que no? Por el contrario, tenemos temor reconociendo que este fenómeno natural es demasiado fuerte para nuestras capacidades. Entonces, ¿qué piensan ustedes que hicieron los discípulos cuando ven a Jesús, que aunque era sabio, que aunque hacía milagros, tenía toda la apariencia de un hombre porque vino como hombre, que se para y la tormenta soplando y ellos tratando de agarrar las velas del barco y toda la cosa, y Jesús se para y le dice: párate, cálmate, y todo se tranquiliza? Si ustedes leen el texto, en el verso 41 de Marcos 4, ellos se dicen unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Pero un punto importante que no debemos perder en este cuadro es que definitivamente se nos fue
de la capacidad humana. Pararse y con su propia palabra detener al viento y apaciguar la mar no es un fenómeno que pertenece a la experiencia humana. Se sale de lo natural. No hay ningún otro acto similar en la capacidad humana. Entonces, eso llamó algo dentro de mí cuando analizaba esto, porque recordé que cuando el Señor reclutó a sus discípulos y iba a comenzar a trabajar con ellos, vio que Natanael puso mucha fe en él y dijo: óyeme, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Eso es al final del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Fíjense cómo el Señor dice: ok, empezamos la vida de fe. Cuando tú empiezas la vida de fe, cuando te entregas a la vida de fe en Dios, las cosas toman el camino de la redención y de la restauración de lo que Dios creó. ¿Por qué digo esto? Porque cuando en el Génesis el hombre y la mujer decidieron andar por su propio juicio y entendimiento en vez de por lo que Dios ha establecido, ellos sacaron a Dios del panorama y por eso estamos como estamos. De ahí en adelante empezaron a ver todos los problemas, por lo que la esencia del pecado es nuestro rechazo a Dios. Es poner nuestra confianza en otra cosa para la función de Dios, para darle el sentido a la vida y para establecer cuál es nuestro propósito en ella. Cuando desechamos a Dios, ahí mismo se complican las cosas y sabemos todos los malestares y todos los inconvenientes que desde entonces la vida del hombre ha sufrido. Pero entonces, cuando ponemos nuestra fe en el Señor, cuando los discípulos como Natanael le dijeron: oh, tú eres el Hijo de Dios, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, volvemos a traer a Dios al marco de nuestras vidas, al marco de nuestras oportunidades, al marco de nuestro destino y de nuestro significado. Entonces las cosas vuelven al orden divino y por lo tanto el cielo vuelve a entrar en acción de una manera armónica y sincronizada con nuestras voluntades para favorecernos, como lo dice el versículo de Isaías que estábamos aprendiendo la semana pasada. El favor del Señor nos da su paz. Bendito el nombre de Jesús. Pero es importante que entendamos, hermanos, que ya estamos en un terreno que no podemos llevar al aula de la universidad, al aula de la escuela, al aula de la clase de geografía o de biología o de zoología o aún de la física cuántica. No, Jesús ahora no se presenta como un sabio maestro que nos va a ayudar a desenredar los recodos de la vida, sino que Él se presenta como el cielo manifestándose en la tierra. ¿Entiendes eso? Ahora estoy hablando de una manera que la única razón por la que tengo sentido o autoridad para hablar de eso es porque estoy repitiendo las palabras del maestro. Porque yo tampoco puedo hacer nada de eso si no es Dios quien manifiesta su poder. El cielo se abre,
Los ángeles suben y bajan. Si no entendemos esta lección, no vamos a poder experimentar paz en medio de la tormenta. Si no nos damos cuenta de que el asunto se nos escapó de las manos y que no hay recurso humano que pueda enfrentar la tormenta que se ha armado en la vida, en todos los sentidos, no vamos a apelar al cielo. No vamos a considerar que las ventanas de los cielos se abran, que los ángeles caminen y vengan en nuestra ayuda, como Dios así lo tiene planificado. Entonces, para eso, para nosotros vivir esta experiencia, como dicen los dominicanos o los hispanos, eso no se vende en botica. Usted no lo compra en la farmacia ni en el supermercado. No hay quien se lo venda, porque es posesión exclusiva del reino de los cielos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que estamos llamados a hacer es lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando tenían que enfrentar aquella manifestación espiritual de orden sobrenatural. Tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. La clave es la fe. Ahora bien, hay un problema y es que nosotros de repente nos ponemos a discutir el tema y hay demasiadas opiniones acerca de lo que es la fe. O si yo tengo fe, si yo no tengo fe, ¿cómo es la fe? O alguien puede decirme, pastor, ok, usted dice que la solución es la fe. ¿Cómo es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Verdad? Bueno, la palabra de Dios nos trae la luz que necesitamos. En Hebreos capítulo 11, desde el verso 1 al 3 nos contesta esa pregunta. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Pues déjame aclararte un poquitito más ese perfil con un par de ayudas. Lo primero es garantía, es confianza, es un sentimiento de que se puede contar con el control que va a haber para producir un resultado de lo que se espera. Eso es importante. Es una confianza, es una expectativa, porque ahora mismo tú no lo tienes en la mano. ¿Entiende eso? Eso es importante porque nosotros podemos tener paz. Sí, queremos tener paz. Bueno, número uno, que no haya guerra. Número dos, que no esté muy frío. Que no llueva mucho. Que no esté lloviendo, ¿verdad? Que los muchachos se duerman temprano. Que no se me queme la comida, ¿verdad? Y que no haya un tránsito muy fuerte. Entonces, paz, chévere. Pero sabemos que así no es la vida de manera constante. Que antes, por el contrario, se van a presentar muchas situaciones difíciles. Pero la fe es una actitud, es una convicción que te hace tener una expectativa de que aunque esté lloviendo, aunque haya un tránsito difícil, voy a alcanzar lo que necesito. Y en ese sentido, me quedo tranquilo.
La fe es una certeza o convicción. Es un mover tu voluntad y sincronizar con algo que Dios nos ha dicho, porque eso es importante. Eso es importante. Estamos hablando de garantía, estamos hablando de expectativa, pero no es simplemente que yo tome, como dicen en el mundo, ser positivo. Ser positivo. Cierra los ojos y dice, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Oh, sí, yo he oído presidente. Sí podemos, sí podemos, sí podemos, sí podemos. Oh, sí, sí. Sigue ahí, te va a dar estreñimiento. Porque simplemente porque yo cante sí podemos y yo cierre los ojos y yo apriete los puños, no se van a resolver las cosas. Es la mera verdad. Es como yo he visto muchas veces, aún en las películas, lo estropeó un carro, le pasó un camión, ya no tiene piernas, ya está a punto de expirar para morirse y alguien se le pone al lado y le dice, it's gonna be all right. Vas a estar bien, no te apures, espérate, no te preocupes. Bueno, ¿cómo que ya yo nada más me queda la mitad de mí y no que va a estar bien? No es de eso que estamos hablando. La fe es una confianza sobre algo que espero y está bajo la expectativa de lo que Dios otorga. Por eso hay una aclaración en el versículo 6 de ahí, de Romanos, donde dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que Dios recompensa a quienes lo buscan. O sea que la fe no es este pensamiento positivo fuerte para dentro de mí. No. Habla de que la fe es para agradar a quién. A Dios. Para acercarse a quién. A Dios. Para confiar en la existencia, la realidad de quién. De Dios. Para esperar una recompensa de quién. De Dios. Por eso la fe es algo que es ese sentido de seguridad y de confianza que viene por haber recibido una promesa de Dios. ¿Saben? Yo tengo la convicción de que todo el mundo tiene fe. Siempre la he tenido. Todo el mundo tiene fe, pero no esa misma fe de la que estamos. No necesariamente una fe en Dios. Por ejemplo, todo el que estudia, el que ha estudiado, aunque sea un curso breve o llegar hasta la universidad, ha empezado y ha laborado mucho porque tiene la expectativa de un resultado. Va a aprender una carrera, va a tener un resultado, va a poder tener un mejor trabajo, lo que sea. ¿Verdad? Eso es fe. Eso es fe. Cuando usted va al supermercado y compra productos enlatados y se los lleva para su casa, usted no la puede probar, usted ni siquiera la ve, le ponen una etiqueta para que usted más o menos sepa lo que debe esperar que va a haber allá adentro, pero usted no lo ve, ni lo prueba, pero usted paga por eso, se lo lleva para su casa, lo pone en un lugar de cuidado hasta el momento que se la quiere comer y la abre pensando, ajá, la caliento, ¿verdad? Hay una expectativa, eso es fe. La fe de la sopa Campbell's. Usted compra su sopita, se la lleva para su casa y usted sabe que le va a tener que echar un chin de cilantro después porque eso es medio, ¿verdad? Pero usted tiene una expectativa de un resultado. Eso es fe. Ahora bien, esa no es fe en Dios. Esa no es una fe donde yo me acerco a Dios, no es una fe donde me dirijo para agradar a Dios, no es una fe donde reconozco que Dios es Dios y no es una fe donde espero que Dios es que me va a hacer saborear la sopa. ¿Verdad que no?
tenemos que tener cuidado porque todo el mundo tiene fe, pero no necesariamente fe en Dios. No es la fe del Evangelio que nosotros predicamos. No es la fe del Evangelio que el Señor Jesucristo nos vino a traer. La fe del Evangelio, esa tiene una madera muy diferente. Y les voy a dar algunos pincelazos de esa realidad. La fe del Evangelio es una fe que no simplemente te quita el hambre porque te comiste una sopa. La fe del Evangelio te libra de condenación. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito de Dios. Cuando creemos en Dios como debe ser, llegamos a ser librados de la condena de nuestro pecado. Es una fe totalmente diferente. Es una fe que da satisfacción completa. Jesucristo mismo se presenta como el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca volverá a tener sed jamás, como le dijo él a la mujer del pozo, a la samaritana. Si tú te bebes del agua que yo te doy, no vas a volver a tener sed, le dijo el Señor. Oh, entonces la fe esta de concentrarse y ser positivo, eso no llega ni cerca de un resultado como este. La fe del Evangelio es una fe que nos lleva aún a vencer la muerte. La última dificultad, la última batalla en la que todos pierden. Pero Jesús dijo, la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día final. No estamos hablando de una fe de sopitas. Estamos hablando de una fe de vida eterna. Y finalmente, entre las cosas que le estoy ofreciendo en este momento, la fe del Evangelio libra de las tinieblas, te trae a la luz para que entiendas tu propia realidad y la realidad del mundo en que vivimos. Jesús mismo dijo, yo soy la luz que he venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. La gente tropieza y no sabe con qué tropieza. Hay una escritura de la palabra que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Hemos caído en nuestra propia trampa. Especialmente esa que dice libertad, 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 sí. Se nos olvidó que compartimos la vida con muchos alrededor nuestro que también se merecen la misma libertad. Pero que cuando yo llego a su casa, termina la mía y comienza la de él o la de ella. Y por eso, en una época como esta, con todo el conocimiento, con todos los adelantos tecnológicos, con todo lo que el hombre ha avanzado a través de la historia, hay una nación invadiendo a otra y hay decenas de miles de muertos de ambos lados. Como si no entendiéramos, como si todavía nuestra mentalidad fuera arcaica, retrógrada. La fe del Evangelio es diferente. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Esta es la fe del Evangelio y les aseguro que no se parece en nada a la fe de la sopita. No se parece en nada. Pero tenemos que entender, hermanos, la relevancia, la potencia, el campo de acción de la fe es significante. La fe en Dios. La fe en Dios.
Así que déjenme darle tres cositas más sobre esa fe en este sentido de considerarla como la fe que salva. ¿Quieres saber si tienes la fe que salva? ¿Quieres orientar a una persona, ayudar a alguien a que adquiera la fe que salva? ¿Cómo se adquiere fe? Bueno, dice la palabra de Dios que la fe que salva está basada en el mensaje de Cristo. En Romanos 10:17 dice que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Recuerdan aquella enseñanza ilustrada en forma de parábola que nos dio el Señor, la famosa parábola del sembrador? ¿Verdad? Que salió y echaba la semilla y dependiendo de cómo se recibía la semilla, se desarrollaba fe para seguir adelante. Cuando no hay la palabra de Dios, ¿cuál es la expectativa? Yo puedo venir aquí y prometerles el cielo y me da una gripe y ahí se perdió todo. ¿Verdad que sí? La fe basada en el mensaje de Cristo. ¿Tú no tienes fe? Siéntate a escuchar la palabra de Dios. Busca que te enseñen la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios y vas a ver cómo tu corazón, cómo tu mente va a desarrollar la fe que necesitas para la salvación. Número 2, esa misma fe que salva no es simplemente un sentimiento, no es simplemente una emoción, que entraste aquí, me viste tan buen mozo que te sientes, oh, qué bueno estoy aquí, qué bien me siento. Ese pastor tan bello. Siento por la decepción. No, pero nosotros nos emocionamos, hay cosas, hay gente que compra un billete de lotería y dice, ay, yo no sé, pero yo creo que esta vez sí me saco. No. Es verdad que en el pasado he perdido muchísimo dinero, pero ahora me voy a sacar. Claro, ya te lo sacaste, el dinero de los bolsillos, y se lo diste a otro. Right? Ya sí te lo sacaste, pero te lo sacaste de los bolsillos. No, la fe implica obras. La fe te da una convicción que te mueve. Te mueve. Dice Santiago que la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Yo he hecho una ilustración aquí de un señor de estos malabaristas, ¿verdad? Que ponen una cuerda y caminan en la cuerda con una vara bien larga y pasan y se montan en un monociclo y hacen muchas piruetas, que la verdad que yo no me atrevería a hacerlo, ¿verdad? Y hay una ilustración bien bonita que un señor famoso, que la malabarista, pone una cuerda entre dos edificios allá, como de 10 pisos, y él está allá arriba y la gente abajo. Y cuando denuncian, fulanito de tal, el famoso, todo el mundo, ¡ah! Y él le dice a la gente, ¿ustedes creen que yo puedo pasar de aquí a allá, de este edificio? Sí, tú eres bueno, sí. Y el hombre pasa del otro lado, lo aplauden y la bulla y creen que puede hacerlo en un solo pie. Claro, tú eres bueno. Sí, viene, él cruza del otro lado en un solo pie y lo aplauden y maravilloso. ¿Creen que puedo hacerlo en un solo pie con una silla en la mano? Pues claro que tú eres bueno, claro, todo el mundo creemos en ti. El hombre cruza en un solo pie con una silla en la mano. Y dice, ¿y creen que puedo hacerlo con un solo pie, con una silla en la mano y con una gente sentada en la silla? Pero claro que sí. Ok, venga un voluntario. Ahí es que sabemos quién cree. ¿Quién se va a sentar en la silla? Bueno.
La fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La fe lo genera la palabra y las promesas de Dios, pero entonces nos dan la energía motora para que caminemos por ella. Por eso está el tercer punto de esa fe, que dice que esa energía y ese caminar tiene brújula, tiene sentido, tiene dirección, porque dice que es en obediencia a la palabra de Cristo. No es que voy a ser como loco, vender todo lo que sea y me voy para que si yo qué sitio, o que vendo todo lo que tengo y lo invierto en esta acción del mercado de valores. Y de repente estoy en cuero en la calle pidiendo porque no tengo. No. Es obediencia a la palabra. Esa es la dirección. Dice en Romanos 1:5, Pablo dijo que por medio de él, de Cristo, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. ¿Cuál es la persuasión? Hermanos, ustedes que están aquí sentados, les exhortamos, les animamos a que obedezcan a la fe. Obedezcan esta palabra que están viendo en la Biblia. Esta palabra de Cristo que nos ha sido dada a través de toda la historia de la humanidad. Esa es la fe que salva. Así es la fe que es necesaria, porque el que a Dios se allega necesita, tiene que creer que le hay. No hay otra alternativa. ¿Sabes? Vivimos en los tiempos de la mente abierta. Por eso que se nos van todas las buenas ideas, porque la mente la dejamos abierta. Y entonces también se meten todas las locuras del mundo porque dejamos la mente abierta. No. Cuando la palabra dice, el que Dios se allega, tiene que creer que le hay. Eso no es mente abierta. Eso no es una serie de opciones. Eso es un solo camino. Una sola manera. Y yo lo digo no porque a mí sea la opción que más me guste, pero sí es la que más me gusta, pero no porque no por la opción misma, sino porque viene del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios que me ama, del Dios que envió a su Hijo Jesucristo para rescatarme. Pero no es de mente abierta, tenemos que creer que Dios es real. Tenemos que creer para acercarnos a Él. Tenemos que creer para esperar que Él nos va a recompensar y nos va a bendecir. Tú tuviste que creer para venir aquí pensando que de alguna manera Dios te iba a bendecir. Saben, yo no soy el mejor pastor, ni el mejor predicador, ni el mejor nada. Yo soy el mejor esposo de mi esposa porque ella no se puede casar con otro. That's it. Pero yo no soy el mejor nada. Pero ¿sabe lo que yo he aprendido a través de mi vida cristiana? Que cuando yo hago lo que la palabra enseña, como ir a la iglesia a escuchar el mensaje, a veces ponen a predicar una gente que no sabe ni bien leer y escribir. ¿Y sabe lo que pasa? Que igual Dios me habla. Igual Dios me suple. Igual Dios me provee. Igual puedo adorar a Dios con el corazón y ser edificado. Porque el que garantiza mi comida es mi pastor. Y mi pastor es Jehová de los ejércitos. ¿Tú entiendes eso? Porque hay gente que se quejan, bueno, que ahí el pastor es medio barrigoncito, no, pero que allí el otro tiene pelo, no, pero que el otro esto, lo otro, que el otro es boricua, que el otro es dominicano, que el otro es lo que sea. Hey, nosotros no venimos a buscar a los pastores, ni a los que cantan, ni a los que bailan, ni a los que saltan, aunque nos gozamos con ellos, sí, bendito sea el nombre del Señor por cada uno de ellos, pero el Dios de los cielos es el que nos bendice, el que nos da vida, el que nos provee, el Padre amante. Así que no nos perdamos. Entonces ya sabemos
lo que es fe. Hay un ejemplo muy bonito en la palabra que con él quisiera terminar toda esta exposición. En Romanos capítulo, en Hechos capítulo 8 está la historia de cuando Felipe, que es uno de los creyentes, uno de los discípulos, uno de los evangelistas, como usted quiera llamarle, en el Nuevo Testamento, después del derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le llama y le dice, oye, tienes que ir a tal camino. Y Felipe arranca para ese camino. Cuando está ahí no ve mucho, pero de repente aparece un carruaje que va pasando y el Espíritu le dice, pégate, mijo, pégate. Y Felipe se va y se para. Y dice la palabra a partir del verso 30, Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía el profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De ese mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. El mensaje de Cristo se lo dio. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Sucede que el mensaje de Cristo dice que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlo públicamente a través del bautismo. Y eso es que tú vas a las aguas y te zambullen como si te moriste y te levantan como si resucitaste para una nueva vida. Entonces él se lo explicó, pero mientras iban por el camino llegaron a donde había agua y el eunuco dijo, hey, mira agua ahí. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Gloria a Dios, salvo soy. Gloria a Dios, Jesús me perdonó. Aleluya. Hubo fe para salvación. El etíope escuchó el mensaje de Cristo. Como dice ahí que en el verso 35, que Felipe comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura le anunció la buena nueva acerca de Jesús. El etíope no le dijo, ok, muchas gracias, qué chévere, eso está interesante, déjame pensarlo. Y siguió su camino. No. Por el contrario, buscó la primera oportunidad para comenzar a vivir lo que aprendió. Esto no es para el año que viene. Esto es como decimos nosotros, comiendo y friendo. ¿Cómo es? Friendo y comiendo. Friendo y comiendo. Y obedeció la palabra, se tiró en el charco de agua y fue bautizado. A través de mi vida cristiana y de mi labor de pasarle el mensaje del Evangelio, he encontrado mucha gente que lo entiende claro, que se convence, pero dice, pero vamos a dejarlo para otro día. Ahora no, hay demasiados mosquitos. Sí, déjame pensar un chin más. Espérate, no sé, tengo que hablar con mi esposo o con mi esposa. No sé, está chévere, pero vamos a dejarlo para. Esa no es la fe que salva. Esa no es la fe en el Dios que recompensa. Esa no es la fe que obra, que tiene fruto de acción. La palabra de hoy dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Así que en medio de la crisis que vivimos hoy es necesario que usemos las habilidades y oportunidades que Dios nos da para creer el evangelio de la salvación y vivir una vida en el poder de Dios. Hay una advertencia en contra de que descuidemos eso. En Hebreos 4 dice,
temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha comunicado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mucha gente puede venir a la iglesia o puede participar en una actividad espiritual y recibir un buen mensaje y recibir la palabra de Cristo o escucharla, pero dice, suena chévere. Hablamos después, como si ven en Hechos capítulo 17 en Atenas, cuando Pablo habló de la resurrección, algunos dijeron, oh, ok, después hablamos de eso, sí, ya sé. Este es de lo que hablan de eso, de lo que resucitan a la muerte. Entonces, vamos a dejar eso para otro día, así lo dice la Biblia, que muchos dijeron así. Muchos hacemos esto de dejarlo para otro día, pero la palabra nos dice que temamos hacer eso. En Proverbios capítulo 29 y verso 1 dice que el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Lo que quiere decir en un lenguaje más llano es que al que se le corrige y no cambia, de repente no va a haber forma de que se arregle. Es palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, la fe que mueve montañas es la fe que recibimos cuando escuchamos el mensaje de Cristo y lo obedecemos. No es lo mismo que creer en la sopa enlatada. Tenemos que confiar, tenemos que creer en Dios. Tenemos que creer en Dios. No es yoga, no es ciencia cristiana, no es universalismo, no es nada de toda esa confusión que el mundo tiene con toda clase de sincretismo, sino es confiar en Dios, en el mensaje de Cristo, en el mensaje acerca de Jesucristo. No hay otro camino al cielo. Por eso vamos a terminar repitiendo el verso que vamos a aprender en esta semana, que yo creo que ya la mayoría se lo saben, aunque no lo hayan intentado. En Marcos, capítulo 9, el mismo Señor, alguien le dijo, ¿tú puedes hacer esto? Y él le dijo que sí puedo. Para el que cree, todo es posible. ¿Pueden decir eso conmigo? Para el que cree, todo es posible. Una vez más, para que se les grabe ahí. Para el que cree, todo es posible. Marcos 9:23. A ver si lo dicen ahora. Marcos 9:23. Repítelo todos los días esta semana y que esa palabra de Cristo te dé la paz, te dé el aliento que necesitas para cruzar tu tormenta con éxito. Amén. Inclina tu rostro ahí donde estábamos a orar. Padre bueno, bendito seas. Tú eres Dios. Y tú nos hablas de una fe que mueve montañas para hacernos entender, para impactarnos, para entusiasmarnos con lo que el cielo puede hacer por nosotros. Bendito sea tu nombre. Te pido que nos ayudes a vivir esa fe, que nos ayude a caminar de tu mano, Padre Santo, que nos ayudes a tener paz en medio de la tormenta, pero no solo a tenerla, a poder ayudar a muchos que están sufriendo y siendo abatidos por el diablo y por el mundo y por sus propios errores, para que puedan conocerte, para que puedan creerte y para que sean liberados de las tinieblas y traídos a tu luz admirable. Padre Santo, nos encomendamos en tus manos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Antes de terminar nuestro servicio, todavía quedan unos minutos. El día de hoy queremos celebrar